Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video. Ya se han jugado todos los partidos de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018, donde ya tenemos a las 16 selecciones clasificadas a los octavos de final, donde en su mayoría están las selecciones favoritas de cada grupo, por su historia y por el valor de la plantilla. Por lo cual, en este video, te presentamos el top 16 de selecciones más caras de los octavos de final de este Mundial. Para hacer este video, tomamos en cuenta el portal web Transfermarkt, que nos proporcionó los valores de cada jugador y de cada selección. Si quieres visitar esta página, te dejamos el enlace en la descripción. Y otra cosa, el valor de cada selección que te presentamos es la suma total de los 23 jugadores convocados para disputar este Mundial. Por ejemplo, en Brasil el valor podría subir si Dani Alves estuviera en la plantilla, pero gracias a su lesión no fue tomado en cuenta en este video, por lo cual el precio de Brasil bajó un poco. Y bueno, sin más que decir, comenzamos. Número 16. Japón. La selección nipona está clasificada en el ranking FIFA en el puesto número 61. Tiene una plantilla con un valor general de 75.60 millones de euros, siendo su jugador más caro el medio ofensivo del Borussia Dortmund, Shinsuke Kagawa, valorado en 13 millones de euros, mientras que el más barato es el portero del Metz, Eiji Kawashima, con un valor de 250.000 euros. Número 15. Suecia. Los vikingos están clasificados en el ranking de la FIFA en el puesto número 24. Tienen una plantilla con un valor general de 119.75 millones de euros, siendo sus jugadores más caros el defensa central del Manchester United, Victor Lindelof, y el extremo del Leipzig, Emil Forsberg, con un valor de 25 millones de euros cada uno, mientras que su jugador más barato es el defensor de Seattle Sounders, Gustav Svensson, que tiene un valor de 750.000 euros. Número 14. México. La selección azteca está clasificada en el ranking FIFA en el puesto número 15. Tiene una plantilla con un valor general de 154.6 millones de euros, siendo su jugador más caro el extremo del PSV, Irving Lozano, con un valor de 25 millones de euros, mientras que su jugador más barato es el veterano defensor del Atlas, Rafa Márquez, con un valor de 800.000 euros. Número 13. Rusia. La selección rusa y anfitriona de este torneo está clasificada en el ranking FIFA en el lugar número 70, teniendo una plantilla con un valor general de 161.83 millones de euros, siendo su jugador más caro el mediocampista del CSKA Moscú, Alexander Golovin, con un valor de 18 millones de euros, mientras que su jugador más barato es el defensor central del CSKA Moscú, Sergei Inasevich, con un valor de 25.000 euros. Número 12. Suiza. La selección suiza está clasificada en el ranking de la FIFA en el puesto número 6. Tiene una plantilla con un valor general de 218.1 millones de euros, siendo su jugador más caro el mediocampista del Arsenal, Granit Xhaka, con un valor de 40 millones de euros, mientras que su jugador más barato es el defensor central del Antalyaspor turco, Johan Jurov, con un valor de 850.000 euros. Número 11. Colombia. Los cafeteros están clasificados en el ranking FIFA en el lugar número 16. Tienen una plantilla con un valor general de 251.1 millones de euros, siendo su jugador más caro el mediocampista del Bayern Múnich, James Rodríguez, con un valor de 70 millones de euros, mientras que su jugador más barato es el lateral del Olimpia paraguayo, Farid Díaz, con un valor de 300.000 euros. Número 10. Dinamarca. Los daneses están clasificados en el ranking FIFA en el puesto número 12. Tiene una plantilla con un valor general de 259.3 millones de euros, siendo su jugador más caro el mediocampista del Tottenham, Christian Eriksen, con un valor de 80 millones de euros, mientras que su jugador más barato es el defensor del Copenhague, William Beast, con un valor de 500.000 euros. Número 9. Croacia. Los croatas están clasificados en el ranking FIFA en el puesto número 20. Tienen una plantilla con un valor general de 364 millones de euros, siendo su jugador más caro el mediocampista del Barcelona, Ivan Rakitic, con un valor de 50 millones de euros, mientras que su jugador más barato es el portero del Dinamo Zagreb, Dominik Likanovic, con un valor de 1.5 millones de euros. Número 8. Uruguay. Los charrúas están clasificados en el ranking FIFA en el puesto número 14. Tiene una plantilla con un valor general de 373 millones de euros, siendo su jugador más valioso el delantero del Barcelona, Luis Suárez, con un valor de 70 millones de euros, mientras que su jugador más barato es el ofensivo del Peñarol, Cebolla Rodríguez, con un valor de 500.000 euros. Número 7. Portugal.
Los lusos están clasificados en el ranking FIFA en el puesto número 4. Tienen una plantilla con un valor general de 494.5 millones de euros, siendo su jugador más caro el atacante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, con un valor de 100 millones de euros, mientras que el jugador más barato en la plantilla es el defensa central del Rangers de Escocia, Bruno Alves, que tiene un valor de 500.000 euros. Número 6. Argentina. La albiceleste está clasificada en el ranking FIFA en el puesto número 5. Tiene una plantilla con un valor general de 699 millones de euros, siendo el jugador más valioso el atacante del Barcelona, Lionel Messi, con un valor de 180 millones de euros, mientras que el jugador más barato es el portero del Chelsea, Willy Caballero, que alcanza un valor de 1 millón de euros. Número 5. Bélgica. Los Diablos Rojos están clasificados en el ranking FIFA en el puesto número 3. Tiene una plantilla con un valor general de 754 millones de euros, siendo el jugador más valioso el mediocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, con un valor de 150 millones, mientras que el jugador más barato es el defensor del Celtic, Dedryck Boyata, con un valor de 2 millones de euros. Número 4. Inglaterra. Los Leones están clasificados en el ranking FIFA en el puesto número 12. Tienen una plantilla con un valor general de 874 millones de euros, siendo el jugador más valioso el delantero del Tottenham, Harry Kane, con un valor de 150 millones de euros, mientras que el jugador más barato es el lateral del Arsenal, Ashley Young, con un valor de 7 millones de euros. Número 3. Brasil. La canariña está clasificada en el ranking FIFA en el puesto número 2. Tiene una plantilla con un valor general de 981 millones de euros, siendo el jugador más valioso el atacante del Paris Saint-Germain, Neymar, con un valor de 180 millones de euros, mientras que el jugador más barato es el portero del Corinthians, Casio, con un valor de 4 millones de euros. Número 2. España. La Furia Roja está clasificada en el ranking FIFA en el puesto número 10. Tiene una plantilla con un valor general de 1.030 millones de euros, siendo el jugador más caro el mediocampista del Barcelona, Sergio Busquets, con un valor de 80 millones de euros, mientras que el jugador más barato es el portero del Napoli, Pepe Reina, que alcanza apenas un valor de 1 millón de euros. Número 1. Francia. Los galos están clasificados en el ranking FIFA en el puesto número 7. Tienen una plantilla con un valor general de 1.080 millones de euros, siendo el jugador más valioso el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, con un valor de 120 millones de euros, mientras que el jugador más barato es el portero del Marsella, Steve Mandanda, con un valor de 2.5 millones de euros.